El entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y el debate. Todas las miradas puestas en lo que pasa en la Comisión de Presupuesto, en la Comisión de Finanzas, pero también alrededor, las negociaciones, los acuerdos, las presencias y las ausencias. Para hablar de este tema estamos con Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Vero? Bien, Sí, muy bien. Muy movido, ¿no? Muy movido, pero Sí. es interesante lo que está ocurriendo. Sí. Por primera vez la voz la van a tener en este caso dirigentes de entidades gremiales y empresarias. Sí, hoy va a ser el turno de dirigentes de entidades gremiales empresarias, como decís, con distintas posiciones, ¿no? Distintas posiciones en otros temas. En este parecería ser que hay un acuerdo general de respaldar las negociaciones, con diferentes posturas. Algunos Claro. respaldo al gobierno para tratar de fortalecerlo, otros porque creen muchas veces en las políticas del Fondo Monetario y consideran que siempre es bueno para el país estar dentro de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Te vas a tener esa gama tan diferente de posturas entre lo que puede plantear hoy las pymes por un lado, la Unión Industrial por otro, el grupo de los 6 por un lado, pero también los dirigentes sindicales que hoy le toca concurrir, que son los de la CGT y la CTA de Hugo Yasky, que recordemos que a esta altura ya la CTA son 3. Es decir, sí, es cierto. Y en este caso con 3 posiciones diferentes, porque la de Pablo Micheli tiene una posición crítica, pero no participa de las marchas, por ejemplo, como la convocatoria de mañana. Sí participa la CTA que encabeza Ricardo Peidró, que está convocando para una movilización en el día de mañana junto con otras organizaciones. Los protagonistas también, Raúl, son los diputados, los legisladores Sí. que están participando de estas reuniones de comisión, que es el paso previo a que finalmente el proyecto de entendimiento llegue al recinto. Vamos a escuchar los testimonios de los legisladores que ingresaban y opinaban de esta manera en el Congreso Nacional. Bueno, hoy creo que el oficialismo ha invitado gobernadores y ha invitado, no sé si organizaciones empresarias. Mañana, en principio, en el calendario es el debate de la comisión de los legisladores, espero que eso pueda llegar en término y esperemos que comprendan que no tienen número y que nosotros, quedó claro ayer, no solo no queremos el default, estamos dispuestos a acompañar el financiamiento, pero de ninguna manera nos puede obligar a nosotros a conducir un programa económico, que el programa económico es del gobierno, no nuestro, ni hemos participado en el programa, ni tenemos la obligación de por qué coincidir en eso. Mario, ¿está confirmada la presencia de los gobernadores del radicalismo? No tengo certeza si alguno vendrá, no he tenido tiempo a hablar, a lo mejor alguien viene seguro. Nosotros como Frente de Todos impulsamos la aprobación de la ley necesaria para refinanciar la deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Así que desde el domingo estamos trabajando, 4 horas el domingo, trabajamos ayer casi 8 horas con el jefe de gabinete, el ministro de Economía, seguimos hoy, mañana, pasado, hasta que las velas no ardan y finalmente la Argentina tenga la ley que la Argentina necesita, porque no tenemos los fondos para pagar los 19.000 millones que vencen este año, ni siquiera los 2.800 que vencen 21 y 22 de marzo. Esta es la segunda jornada de exposiciones en las comisiones de presupuesto y de finanzas. Ayer, durante 7 horas, Raúl, el ministro de Economía, Martín Guzmán. Sí, exactamente. También participó Juan Mansur, sí, que hizo una exposición inicial, y también otros integrantes del equipo como Sergio Chodos para responder o dar algunas explicaciones particulares sobre Sergio Chodos, que es el tema. Representante argentino ante el Fondo Monetario. Exactamente, no lo dije. Fue el principal operador en la negociación con el fondo, es el quien estaba negociando permanentemente con el fondo. Fue bastante movidito, porque no solo fue la exposición de Guzmán tratando de explicar los alcances del acuerdo y por qué para Argentina le convenía más esta situación que una situación absolutamente incierta como era la del default, sino que respondió preguntas. Y ahí tuvo algunos cruces fuertes, digamos, con legisladores de Juntos por el Cambio, por ejemplo con Laspina, cuando le volvió con el planteo que hace la oposición de que el gobierno de Alberto Fernández se endeudó más que el gobierno Macri, inclusive dijo Laspina, expresando la cifra en dólares, son más los dólares del endeudamiento, lo cual provocó la respuesta de Guzmán, un poco en tono irónico, un poco molesto también, planteándole que no tenía ningún asidero lo que estaba diciendo, porque esto de mezclar deuda en pesos con dólares
es absolutamente ignorar cuál es el problema que tiene Argentina. Si tuviera un problema de deuda en pesos, se resolvería internamente. Si tiene un problema de fuga, es porque la fuga es en divisas, no en pesos. Si necesita financiamiento, porque esos dólares no lo tienen las reservas del Banco Central y necesita mejorar las exportaciones, es porque tiene que conseguir los dólares, no los pesos, digamos. Esto es, planteó que el gobierno argentino busca generar un mercado de capitales en pesos, endeudarse en pesos, que es lo que está haciendo actualmente, para reemplazar las otras fuentes de financiamiento que pueden ser o externa o vía emisión del Banco Central. Es más, se está haciendo una política en este sentido del gobierno más próxima a el pensamiento ortodoxo, en el sentido de que tratar de evitar la emisión, y parecería ser que ni Luciano Laspina ni los integrantes de la oposición entienden demasiado de esto. La oposición pareciera que está tratando de, como decía recién Mario Negri, y consensuaron también en la última reunión de Juntos por el Cambio, apoyar el financiamiento, pero no las medidas económicas, macroeconómicas, para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso en su momento pidieron que se separaran los dos artículos, ¿no? Sí, es una postura bastante extraña la que asume el gobierno, porque recién lo escuchábamos a Mario Negri, que a la vez Mario Negri dice no nos hagan responsables nosotros de la política económica. Bueno, si no van a ser responsables, que dejen actuar al gobierno. Sería la respuesta más lógica o el reclamo más lógico a esta postura. Pero evidentemente el gobierno, como prometió desde un principio, como se planteó dentro de la propia ley que estableció la obligación del gobierno de pasar por el Congreso un acuerdo con esto, prometió y se comprometió a presentar cuál era el plan económico con el que iba a sustentar esta refinanciación de la deuda. Bueno, es lo que está planteando dentro del mismo proyecto. La verdad no parece que tuviera mucho sentido que tuviera que separarlo esta famosa discusión, no tan famosa, además de la interna del Congreso, entre artículo 1 y artículo 2, que quieren votar uno pero no votar el otro. Raúl, será uno de los temas que conversarán seguramente hoy Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que se va a reunir con los presidentes de los bloques opositores. Ya está confirmado que va a asistir Cristian Ritondo por el PRO, que va a asistir Juan Pablo López por la Coalición Cívica y Mario Negri, a quien escuchábamos hace un ratito, por el radicalismo. También, y esto es muy relevante, reunión con gobernadores. Exactamente. Hay una lista dentro de los asesores de Massa que presentan de gobernadores que pasarían por, ya sea por las oficinas del Congreso de la Nación u otro despacho, que incluye prácticamente a 15 gobernadores o 13 gobernadores y 2 vice, que están desde los oficialistas hasta inclusive Gerardo Morales de Jujuy. Que ha tenido una postura muy firme en el sentido de apoyar, ¿no? El entendimiento, sobre todo teniendo en cuenta las diferencias que hay en Juntos por el Cambio. Sobre todo, pero destaco también este punto, ¿no? Lo de Gerardo Morales, no por solo el hecho de apoyar, sino el sentido de tratar de clarificar, porque decíamos recién esta discusión, artículo 1, artículo 2, si el programa sí, el refinanciamiento sí, pero el programa no. Me parece que lo propio, lo de Laspina, me parece que lo que trata es generar confusión, que es lo que menos bueno, lo que tratan en realidad es de exculpar al expresidente Mauricio Macri del endeudamiento de 44.000 millones de dólares, ¿no? Parecería ser que ese es el trasfondo, porque más allá de que en un momento se sintieron ofendidos porque se habló de ese tema, no se vuelve a tratar el tema, pero pareciera que el trasfondo es eso, de tratar de decir, bueno, este es un problema que nació con el gobierno de Alberto Fernández y no tiene nada que ver con el pasado, una cuestión bastante difícil de hecho, el propio demostrar. Gerardo Morales, en su momento, el gobernador de Jujuy, dijo que él se había enterado 5 minutos antes de que Macri firmara el endeudamiento. Se despegó también Morales de ese acuerdo con el Fondo Monetario. Vamos a seguir hablando de este tema.